Hablemos de un acontecimiento histórico que se desarrolla aquí, en el sur de la Florida, el ambicioso proyecto de restauración de los Everglades llamado Blue Shanty Flowway. Cuando el año pasado las autoridades de Florida drenaron miles de acres de tierras pantanosas esperando encontrar lodo, vegetación muerta y quizá algunos peces en apuros, lo que hallaron los biólogos pocos días después obligó a poner en marcha medidas de emergencia que aún continúan. La tierra no resultó ser inerte, se movía. Bajo la superficie se localizaron más de 11.000 individuos invasores que, al parecer, se habían reproducido sin llamar la atención durante años. Los equipos hallaron sistemas de túneles que se internaban hasta 18 pies hacia abajo y que habían horadado por completo la base del pantano. En los tramos más profundos se identificaron guaridas de depredadores situadas hasta 6 metros bajo la superficie, y en ciertas zonas, estas madrigueras ya han eliminado hasta el 90% de la fauna nativa local. Eso es lo que convierte esta situación en algo aterrador. Nada de esto debería existir allí. Esos humedales forman parte de un proyecto de restauración multimillonario diseñado para salvar los Everglades. En vez de eso, la investigación mostró que, bajo la superficie, se produjo una catástrofe estructural. Ahora los responsables intentan cuantificar la magnitud del daño. A continuación relato todo lo que se ha descubierto, por qué es importante y qué puede implicar para el futuro de uno de los ecosistemas más valiosos de Florida. El olor lo recibió al equipo de investigadores antes incluso de llegar a la zona drenada. La doctora María Vázquez, experta senior en ecología de humedales en la Oficina de Recursos Hídricos del sur de Florida, describió esa pestilencia como vegetación en descomposición mezclada con un regusto metálico, algo parecido a tubos de cobre sumergidos en agua estancada. Los microbios carnívoros estaban activos. El Departamento de Salud de Florida reporta que, este año, se registraron ya cerca de una decena de casos humanos relacionados con esas bacterias, y los médicos advierten que el riesgo aumenta con el calor propio del verano. El sol de agosto calentó la tierra desnuda durante 3 días seguidos hasta 97 grados y el aire vibraba de calor. Cuando el nivel del agua descendió a apenas 4 pulgadas, miles de peces se vieron obligados a concentrarse en charcos cada vez más reducidos. Sus branquias trabajaban el doble y sus cuerpos quedaron tan apiñados que la superficie parecía hervir por los movimientos desesperados. El técnico de campo Marcus Webb, que lleva 11 años trabajando en drenajes en los Everglades, aseguró no haber visto nada igual. Según sus anotaciones, al tender una red adecuada sobre una poza de aproximadamente 15 pies de diámetro, capturaron cerca de 3.200 peces, en su mayoría especies locales. Pero al acercarse al borde del barro todo cambió. Lo que encontraron, atrapado en el limo de cada charco, fueron grupos de bagres blindados plecos, peces bentónicos cubiertos por placas óseas, especies invasoras que no deberían habitar esas aguas. Sus escamas chirriaban unas contra otras al moverse en el lodo, produciendo un sonido sordo similar al de azulejos cerámicos que ruedan. Estas criaturas pueden respirar aire atmosférico hasta por 30 horas. Mientras las lobinas y percas locales se asfixiaban por el calor y la falta de oxígeno, los plecos simplemente aguardaban con sus cuerpos acorazados brillando al sol. Pero lo que la doctora Vázquez encontró al segundo día cambió el rumbo de la investigación. Mientras fotografiaba un tramo de ribera colapsada, su bota se hundió en un vacío. El hueco tenía 18 pulgadas de ancho y descendía verticalmente sin fin visible. La respuesta del equipo fue inmediata. Introdujeron una cámara de video por los túneles y cartografiaron más de 340 pies lineales de galerías interconectadas solo en ese sector. La estructura del suelo quedó por completo desmantelada. El ingeniero de distrito, Carlos Menéndez, revisó las grabaciones y solicitó un estudio ampliado sin demora. Pensábamos que el problema eran los peces invasores. En realidad estábamos frente a un colapso estructural. Esas madrigueras no eran meros refugios, estaban deshaciendo los sistemas radicales que cohesionan el pantano. Las plantas nativas no lograban enraizar porque el suelo bajo ellas estaba lleno de cavidades. La doctora Vázquez estimó que, en los puntos más dañados, hasta un 60% de la estructura subterránea se encontraba comprometida. El pantano literalmente se hundía en ciertos lugares, formando depresiones que alteraron los flujos de agua a través de toda la zona de tratamiento. Y aún entonces lo peor estaba por aparecer. Al inspeccionar los túneles más profundos, los equipos hallaron algo que convertía al bagre en un problema menor. Un depredador de mayor envergadura que usaba estas vías como autopistas subterráneas. Para comprender por qué esto ha ocurrido es necesario saber qué se oculta bajo esos humedales. En la década de 1880, un especulador de tierras llamado Hamilton Diston drenó la cuenca del río Kissimmee, moviendo, según estimaciones, 50.000 millones de galones de agua para transformar pantanos en tierras agrícolas. Más tarde, en 1948, el gobierno federal lanzó un proyecto en la Florida Central y del Sur. Se construyeron 800 metros de canales, 150 obras hidráulicas y 16 grandes estaciones de bombeo. Estas intervenciones fueron consideradas un triunfo de la ingeniería,
pero en el lapso de 2 décadas se destruyeron 1.500.000 acres de Everglades funcionales. La mitad del sistema original desapareció para siempre. La doctora Rebecca Thornton, historiadora y especialista en restauración de la Universidad Atlántica de Florida, dedicó 15 años a estudiar las consecuencias. Cada vez que hoy día vaciamos un área de tratamiento, estamos reabriendo errores de siglos. En los sedimentos hay concentraciones de fósforo que hoy sería ilegal descargar, y rastros de pesticidas prohibidos en los años 70. Además, ahora descubrimos poblaciones invasoras que se han multiplicado en la clandestinidad durante años. 57.000 acres destinados al tratamiento de aguas pluviales se concibieron como la solución: filtrar los escurrimientos agrícolas y depurar el agua antes de que llegara a los Everglades protegidos. Pero lo que el equipo de la doctora Vázquez encontró indica que esas instalaciones se han convertido en incubadoras de las mismas especies que se pretende erradicar. 3 semanas después de iniciar los trabajos de drenaje, una cuadrilla dedicada a la restauración en la playa de Picayune hizo un hallazgo que obligó a paralizar las tareas. El operador de maquinaria James Fontaine observó que la cuchara de su excavadora atravesó una cavidad situada a 6 pies por debajo de la línea de agua. Al extraer la pala, algo se movió dentro del hueco, algo grande. La doctora Kristen Summers, coordinadora de la respuesta a pitones en la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, acudió en menos de 4 horas. En el transcurso de los 2 días siguientes, el equipo removió de esa única red de galerías un total de 847 libras de pitones. 19 ejemplares de pitones birmanos. El mayor alcanzó 17 pies y 4 pulgadas de longitud y requirió a 3 personas para sujetarlo. En su estómago había restos parcialmente digeridos de un venado cola blanca. Lo más inquietante era que estos pitones no solo cazaban en los Everglades, vivían bajo tierra. La doctora Summers describió la red de túneles como un hábitat construido artificialmente, con múltiples cámaras que mostraban señales de uso estacional repetido. Pieles mudadas estaban esparcidas por los pasajes y fragmentos óseos de comidas previas aparecían por doquier. En su informe preliminar afirmó: "No estamos frente a una población pasajera. Estos animales han creado una infraestructura subterránea permanente a lo largo de la cuenca hidrográfica". Al revisar imágenes termográficas tomadas durante la extracción, la doctora Summers detectó huellas de calor en sistemas de túneles adyacentes a los que su equipo no llegó a alcanzar. Según su cálculo conservador, entre 30 y 40 pitones adicionales se hallan dentro de un radio de 500 metros alrededor de ese único punto de excavación. La operación tuvo que detenerse en 48 horas por razones de seguridad y por la escasez de personal. Los túneles restantes fueron señalizados en un mapa interno que no se hizo público. En las zonas investigadas, estas pitones ya han eliminado hasta el 90% de las poblaciones de pequeños mamíferos. Conejos pantanosos, mapaches y zarigüeyas que antes abundaban en miles prácticamente han desaparecido. Sin esas especies presa, la cadena alimentaria se desmorona desde abajo y los depredadores que dependían de ellas ahora compiten por recursos cada vez más escasos, con efectos que se amplifican con el paso de los años. A medida que el agua retrocedía, se formó lo que los biólogos llaman una poza depredadora. El Dr. Frank Mazzotti, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Florida que estudia los caimanes de los Everglades desde hace más de 30 años, documentó este fenómeno. En una depresión del tamaño aproximado de una cancha de tenis, su equipo contabilizó 287 caimanes. La temperatura del agua alcanzó 94 grados. El oxígeno disuelto descendió hasta niveles tales que la mayoría de los peces habrían muerto en cuestión de horas, y los caimanes continuaron llegando atraídos por miles de presas atrapadas sin salida. En sus notas de campo, el Dr. Mazzotti describió una agresividad territorial que no había visto en 31 años de estudio. Caimanes golpeando con las patas, revolcándose en la tierra y emitiendo rugidos que reverberaban por todo el banco. Comparó la escena con estar al lado de una ova en plena actividad. Al mismo tiempo, desde la distancia se acercaban garzas y garzas blancas grandes para capturar peces arrojados a la superficie. En un mismo remanente de agua ocurrían de forma simultánea la caza y la matanza. Los depredadores se mostraban a la vista, pero la amenaza invisible bajo sus pies era mucho más grave. Aunque los animales acapararon inicialmente la atención mediática, lo que realmente preocupó a los ingenieros fue la composición química de los sedimentos expuestos. Carlos Menéndez ordenó un muestreo exhaustivo del suelo en toda el área drenada. Los resultados llegaron en el plazo de una semana y superaron las peores previsiones. La concentración de fósforo en los primeros 6 rangos medidos alcanzó niveles en partes por millón que resultaron alarmantes. El umbral objetivo para la restauración de los Everglades es de 10 partes por millón. En algunas zonas los valores registrados multiplicaban ese límite hasta 134 veces. El secado de estos humedales, por primera vez en muchos años, expone los sedimentos al oxígeno. La materia orgánica se oxida,
Los nutrientes atrapados se liberan y en el siguiente ciclo de reabastecimiento, todo ello fluye aguas abajo. La doctora Thornton explicó la reacción en cadena. Ese fósforo llega al río Kissimmee y es como verter fertilizante en una bañera. En cuestión de días, las cianobacterias se disparan. Los niveles de toxinas pueden superar los límites permitidos en un 500% y la mortandad de peces puede producirse por miles. La catástrofe de Piney Point en 2021 mostró cuánto daño pueden causar estos procesos. El colapso de una tubería vertió cientos de millones de galones de aguas residuales sin tratar en el río, y los funcionarios han informado que no podrán detener un flujo similar hasta la semana siguiente en aquel episodio. Eso equivale a 40 millones de galones de aguas residuales por día. En esa emergencia, los ingenieros descargaron 215 millones de galones de agua contaminada para evitar una falla catastrófica en una presa. El exceso de nutrientes provocó una marea roja que resultó en la muerte de aproximadamente 1.500 toneladas de vida marina a lo largo de la costa del Golfo de México en Florida. Delfines, manatíes y tortugas marinas aparecieron varados junto con millones de peces muertos. El hedor se extendió por kilómetros y el daño económico superó los 100 millones. El turismo se paralizó durante varios meses. El equipo de la doctora Vázquez también documentó hallazgos que no aparecieron en los informes públicos. En las zonas tratadas se registraron grandes concentraciones de masas de huevos de la caracola manzana invasora adheridos a la vegetación muerta. Estas babosas llegan a tamaño de una pelota de golf, consumen plantas nativas más rápido de lo que la vegetación puede regenerarse y son vectores de parásitos pulmonares de roedores que pueden provocar meningitis en humanos. El estudio contó más de 4.700 agrupamientos de huevos, y en cada uno había entre 200 y 600 huevos. En conjunto, eso representa potencialmente 2.800.000 crías esperando eclosionar en una sola zona de tratamiento. El objetivo inicial del sistema de drenaje era evaluar el avance de la restauración. En vez de ello, mostró un ecosistema que se está desmoronando desde sus cimientos, envenenándose desde dentro y siendo invadido por especies que no pertenecen allí. Sin embargo, entre tanta destrucción, los científicos hallaron una señal de esperanza: la resiliencia de la ribera de pastos. A finales de 2023, el grupo de investigación de la doctora Thornton publicó resultados que, de no haber pasado una revisión interna, habrían pasado casi desapercibidos. Tras analizar los datos de descensos controlados del nivel del agua en varios sectores, documentaron que en aquellos lugares donde el vaciado reprodujo los patrones naturales de la estación seca, se produjo una reducción del 43% en la cobertura de plantas invasoras. Especies autóctonas y juncos comenzaron a recuperarse por sí mismas, germinando a partir de semillas que habían permanecido latentes en el suelo durante décadas. La doctora Thornton recordó el instante en que comprendió lo que estaba ocurriendo. No replantamos nada. Las semillas ya estaban allí, esperando su momento. Algunas habían sido enterradas incluso antes del inicio del gran proyecto de drenaje de 1948. Llevaban 60, 70 años en letargo. El pantano conservaba la memoria de cómo debía ser. Aún es más alentador el regreso de poblaciones locales de camarones de agua dulce y pequeños crustáceos que conforman la base de la cadena alimentaria de los Everglades. En ciertas zonas, sus números empiezan a recuperarse. Cuando estos diminutos organismos prosperan, su influencia se eleva por toda la red trófica. Vuelven las aves migratorias, las poblaciones de caimanes se estabilizan y, en general, el sistema comienza a funcionar de nuevo. Los datos recabados durante estas operaciones de vaciado se están empleando ahora para construir modelos predictivos sobre la concentración y la distribución de especies invasoras. El equipo de la doctora Summers mapeó 847 posibles refugios de pitones a partir de la tipología de madrigueras detectadas durante las inspecciones en condiciones de bajo nivel de agua. Esto dejó de ser solo un conteo de animales para transformarse en gestión táctica: hallar al enemigo antes de que el agua vuelva a subir y él se esconda de nuevo. El coste estimado de las labores en el ciclo de financiación actual asciende a $2.440 millones. Mantener ese financiamiento exige coordinación entre 16 agencias federales y estatales y una presión política sostenida. Aún así, por primera vez en décadas, los científicos muestran un optimismo prudente. Los Everglades han sobrevivido a un siglo de explotación y han demostrado una capacidad de resistencia. Solo hacen falta que las acciones humanas dejen de obstruir su recuperación. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Cada día que se permite la inacción, un nuevo fragmento de pantano se hunde en las madrigueras de esos peces. En algún túnel aún por descubrir, ha eclosionado otra camada de serpientes. Otro florecimiento de algas tóxicas envenena una fuente de agua de la que dependen millones de residentes de Florida. Los científicos que trabajan en estos sitios hacen todo lo posible, pero combaten en varios frentes con recursos limitados y un tiempo cada vez más escaso. La cuestión no es si los Everglades pueden salvarse.
La cuestión es si quienes tienen el poder real están dispuestos a preservarlos, porque los datos son evidentes y las soluciones existen. Lo que falta es la voluntad para actuar antes de que sea demasiado tarde.